Fuente Noticias contándote que ni la lluvia torrencial detuvo la 22ª marcha campesina. Los labriegos partieron desde el ex seminario metropolitano y marcharon por las calles y avenidas de Asunción portando pancartas con sus reclamos al gobierno. ¡Venceremos! A tempranas horas, los casi 10.000 campesinos marcharon desde el ex seminario metropolitano con rumbo al Congreso Nacional, una vez más. Los históricos reclamos siguen firmes. 300.000 labriegos de todo el país piden mejores precios, erradicación del latifundio y por sobre todo que las plantaciones de soja se detengan. Los campesinos sitiaron la capital y colmaron las plazas frente al Parlamento. El ministro de Agricultura Gatini y la campesinado tengo que cambiar y chije. Va europea, la pequeño productor tengo que abandonar la producción de tomate, la producción de algodón, la producción de mandioca, la producción de maní, la producción de maíz, la producción de alimentos caseros, huerecoa, gallina, cureo, huerecoa, los pequeños productores, aún tengan la soja. Otro punto cuestionado por parte de los labriegos es que la reforma agraria no se aplica como corresponde. Lo afirman en un claro mensaje al Ministerio de Agricultura y al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Desde 1968 al 2005, según estadísticas de la FNC, solo 3.600.000 hectáreas fueron entregadas. Cada familia recibe un máximo de 10 hectáreas, pero muchos son excluidos. La diversidad de rubros de consumo nacional o producir a los pequeños productores. Japéatico tenía ampliar, en ese caso 300.000 familias sin tierra hoy, un pedazo de tierra o ampliar la producción, haya mejorar también apoyo en crédito, apoyo en comercialización, apoyo con técnico. Debido a la marcha, el tránsito se vio obstaculizado por varios minutos, situación que generó contratiempos y molestias en los conductores, que se dirigen diariamente hacia la zona del microcentro. La intensa lluvia no detuvo a los campesinos en su tradicional movilización.